TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una noticia, de un escándalo que se hizo público hace algunos días, del que probablemente usted escuchó algo, pero seguramente no tiene todos los detalles. La llamada estafa maestra. ¿Qué es esto, Isa? Cuéntanos qué es lo que nos han dicho que ha sucedido con dinero público durante varios años en este país. Bueno, este es un reportaje que se acaba de publicar recientemente de un ejercicio de investigación periodística muy serio, que ha llevado años y muchos meses a los investigadores, periodistas, para poder determinar algunas líneas de investigación que ya ellos habían advertido en diferentes documentos de la Auditoría Superior de la Federación y en investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, que no habían llegado, digamos, a otro puerto más que en este momento a un reportaje periodístico. Pero entonces te detengo un segundo nada más para entender, este reportaje periodístico abreva de investigaciones que se han realizado instituciones del Estado, es decir, ¿la información es información en ese sentido oficial? Exactamente, es información oficial que se había publicado, que ya está pública, pero que, como toda la información oficial, se pierde entre estos mares de información y puede dejar de tener validez en los medios y nadie más levanta nunca la mirada. Eso es interesantísimo, es decir, las instituciones se habían dicho que este problema existía y ahí se había quedado durmiendo el sueño de los justos. Exactamente así. Entonces, lo que develan en este reportaje es a lo que ellos le llaman esta gran estafa, que es una maniobra, un modo de operar del gobierno federal, que no, por supuesto, quedan excluidos gobiernos estatales de esta forma de operar, pero que nos revela cómo se hacen los desvíos multimillonarios en el gobierno federal en México y cómo se han estado haciendo no solamente en este sexenio, sino sexenios atrás y hacia adelante. ¿Cómo se hace? Y este modo de operar es que se contratan por vía de las universidades públicas que tienen un mandato de educación, que tienen un mandato exclusivamente cultural y educativo, pero que permiten entrar dentro de un esquema de licitación o de concurso mucho más flexible y fácil, que a las instituciones de gobierno les representa pues un trámite muy fácil, otorgarle recursos a las universidades por conceptos o actividades que estén vinculadas con cualquier tipo de conocimiento. O sea, ¿es más fácil contratar a través de una universidad que contratar por la vía directa? Claro, contratar por la vía directa un producto, un servicio, una carretera, un puente, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existen controles más específicos, existen convocatorias que se tienen que hacer públicas, los plazos son más amplios y en cambio con las universidades, como son servicios únicos, no necesariamente tangibles que se entregan, sino pueden ser intelectuales, para el gobierno representa un trámite mucho más sencillo. Y lo que se revela en este reportaje, Pedro, que es bastante preocupante, es que se están utilizando a estas universidades como intermediarios que triangulan recursos públicos, pero que no necesariamente se los quedaron. Lo que revelan estos periodistas es que las universidades no se quedaron con esos recursos, o algunas se quedaron con un 10% o 15%, ¿no? Y que el resto de los recursos, que estamos hablando de miles de millones de pesos, se destinaron a empresas fantasmas. ¿Empresas inexistentes, Isa? Exacto, son empresas que se crean por una vía ilegítima, es decir, a través de documentos apócrifos o que no existen o que son ilegales y que se crean con prestanombres, en algunos casos de gente que sí lo autoriza y en otros casos de gente que no se entera que están usando su domicilio y su nombre para crear una empresa. Se pueden crear una empresa en el domicilio de una persona física sin que ésta sepa y destinar a esa supuesta empresa varios de estos millones de pesos. Así es, y destinar a esa empresa varios. Entonces, el reportaje es fundamental para revelar cómo las personas que viven en esas viviendas, que son viviendas, todas ellas de muy bajos recursos,
los periodistas llegaron, los entrevistaron y les dijeron, ¿usted sabe que usted es dueño de una empresa de 300,000 millones de pesos? Pues la persona que abrió la puerta dijo, no sabía que mi papá tenía una empresa de tantos millones de pesos, ¿no? Y en muchos de los casos la gente niega haber participado en esas empresas, y en los casos en donde los admiten dice, sí, lo hice hace mucho tiempo y pues me dieron una cantidad muy menor de lo que me está diciendo usted que administraba la empresa. Su nombre y su domicilio por una cantidad ínfima y aparentemente o supuestamente hacia allá destinan los millones de pesos. Así es, y es un modo de operar en donde encuentran los resquicios de la ley, pero también encuentran que es muy fácil crear estas empresas. Hoy en día en México se venden papeles para falsificar facturas, se venden papeles para falsificar recibos de domicilio, para comprobantes de domicilio, lo que permite pues que estas empresas solamente existan en papel legalmente, pero no físicamente. ¿Sabemos a dónde fueron a parar estos miles de millones de pesos? El reportaje que nos ofrece estos medios de comunicación y esta institución que se llama Mexicanos contra la Corrupción, que digamos patrocinaron esta investigación y la condujeron, no ofrece una información mayor hacia dónde fueron a parar, porque esos recursos ya la Auditoría Superior de la Federación determinó que no han sido comprobados y no están localizados, y que que ya existen denuncias de parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República para que se puedan investigar los orígenes y el destino de esos recursos, cosa que no se ha procedido o investigaciones que están truncadas hasta el momento, por lo que el reportaje nos deja solamente el gran aprendizaje de qué es el modo de operar, la facilidad con la que se puede hacer esto en el gobierno federal y ya te imaginarás que también en los gobiernos estatales, y la manera en la cual pues se tendría que ahora investigar cómo se desvían estos recursos. Un eslabón más de la película para entender nada más si al menos se hizo algo. Las universidades que se prestan a que el dinero pase a través de las mismas y que algunas retienen y otras no, pero me dices algunas entre el 10 y el 15%, que en dinero representa una cantidad muy importante. A cambio de eso, al menos entregan a la dependencia algún tipo de estudio, algún tipo de, digamos, resultado de estos convenios de colaboración. Pues hasta donde nos entregan estos reporteros no se identifica exactamente los productos. De hecho, uno de los hallazgos es que la mayor parte de todos los servicios que se contrataron por estas empresas fantasmas, desde luego que no se entregaron porque las empresas no existen y las universidades pues no ofrecen ese tipo de servicios, digamos. Entonces, no entregaron los servicios que se además, además contrataron servicios que no eran capaces de brindar. Que no eran capaces de brindar y triangularon recursos, lo que es un acto ilegal en este país a todas luces, ¿no? Es decir, que por su vía subcontrataron a otras empresas de las cuales no se cercioraron que fueran empresas legales y no se cercioraron que los productos se los entregaran tanto a las universidades como al final de cuentas a las secretarías de gobierno involucradas en el tema. Sin nombre y apellido, porque no nos toca a ti y a mí, Isa Luna, pero intentando, digamos, reconstruyendo el mapa. Vamos a ver un mapa de quienes deberían de ser responsables, en dónde están las responsabilidades para también intentar ver a qué nivel se pueden operar cosas de este tipo. Empecemos por el gobierno. ¿Quiénes podrían ser las personas que tienen capacidad de tomar decisiones para que esto sea posible? Pues digamos que jurídicamente quienes pueden tomar estas decisiones son desde el titular de la institución, de la Secretaría. En este caso claramente se encontró que la Secretaría de Desarrollo Social era una de las secretarías que estaba implicada en la contratación de estas universidades y que después de esto pues vienen un cúmulo de funcionarios hacia abajo que son los que autorizan los contratos, que son los que firman, digamos, los contratos para que se puedan contratar a estas universidades. De esa parte, lo que nos ha dicho la Auditoría Superior de la Federación es que el derecho jurídico, digamos, las normas jurídicas mexicanas no necesariamente vinculan a los titulares como los responsables, a los titulares de estas secretarías, sino que vinculan a todo el cúmulo de directores que son los que acaban firmando. Ahora, difícil imaginar una operación de este tamaño sin que los titulares estuvieran enterados. Eso es precisamente lo que necesitamos buscar, la manera en la cual
nuestro derecho no solamente diga, bueno, pues vamos a cortar las cabezas más débiles, sino cortemos las cabezas más fuertes, que son las que definitivamente tuvieron que haberse enterado de estas contrataciones y por las cuales tuvo que haber pasado la contabilidad, porque no son 2 millones de pesos, son miles de millones de pesos, ¿no? ¿De las universidades, Isa? Las universidades, principalmente quienes están, digamos, enfocadas como responsables, son los rectores y sus departamentos administrativos, ¿no? Desde luego que tenemos el mismo problema, los rectores como titulares de una institución pública que reciben recursos públicos, tienen obligación de reportar y de rendir cuentas y de tener mecanismos de control interno. En este caso, quienes firman estos convenios y estos contratos, parece que sí son esos mismos rectores los que plasmaron la firma. Los que plasmaron la firma. Y estamos hablando de las universidades autónomas del Estado de México, del Estado de Morelos, de varias universidades en el Estado de Tabasco, es decir, de universidades públicas, digamos, que hay que subrayar el dato, ¿no? Así es. Y en tercer lugar, ¿habría responsabilidad por el lado de las empresas o de las supuestas empresas? Pues ahí es un punto también muy interesante porque nos estamos dando cuenta de fenómenos que ya advertíamos, que es que la forma en la cual se constituyen las empresas en México ni es difícil, ni es la más restrictiva, ni es la más controlada. Okay. Y todo el sistema de arriba, desde las secretarías, las universidades, parece que confían en que las empresas van a ser legales y van a estar en regla y van a existir físicamente y legalmente. Sin embargo, el eslabón débil en esta parte de la cadena, pues son las notarías públicas que pueden dar registro a las empresas sin que necesariamente las empresas demuestren legalidad de los documentos que están otorgando. Lo que nos enseña pues también que en México tenemos una gran debilidad en la conformación de nuestras empresas, la constitución y el control de los socios, porque en muchas de estas empresas incluso se repetían personas sin que haya un control o un cruce de estas empresas, de estas notarías, para saber si esos integrantes de las empresas eran quizás los mismos, una misma persona que tiene 100 empresas y que todas esas empresas reciben diferentes contratos y que parece que son diferentes empresas porque compiten en diferentes concursos, pero en realidad es la misma persona que está detrás de estas. Pues la verdad es que es impresionante, Isa, la reconstrucción del hecho y de la cantidad de actores involucrados, cómplices por acción o por omisión, es en verdad impresionante. Y lo que te quiero preguntar después de un corte es qué es lo que debería de estar pasando, porque de todo lo que me has dicho, lo que más me ha impresionado es que esto ya se sabía, esto ya era público. La Auditoría Superior de la Federación ya lo había dicho y también la Secretaría de la Función Pública. Y hay presentadas denuncias y sin embargo todo el mundo está en sus casas. Ya volvemos después de un corte, quédese con nosotros aquí en TV UNAM. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Isa Luna, me has ayudado a reconstruir y nos has ayudado con el público a reconstruir paso a paso este tremendo hecho de presunta corrupción que algunos han llamado la gran estafa. Me has permitido también ver quiénes son las personas potencialmente involucradas y responsables de estos hechos. Y también nos has dicho, y así cerré el bloque anterior, que esto en realidad ya se sabía y lo que hace el reportaje periodístico es simplemente armar las piezas y llevar a la opinión pública información que proviene de fuentes oficiales. ¿Qué debería de suceder ahora? Porque si hay un grave problema en este país es eso que llamamos impunidad. Pues yo creo que lo primero que debería de haber sucedido es que se difundiera más este reportaje. Este es un trabajo de colaboración entre un medio de comunicación que se llama Animal Político y una organización no gubernamental que se llama Mexicanos en contra de la Corrupción. Y ellos trabajaron no solamente con un trabajo documental, sino además fueron a las viviendas, entrevistaron a los rectores de las universidades o intentaron hacerlo, entrevistaron funcionarios públicos y documentaron la investigación. Lo primero que debe de suceder es
que desde luego no necesariamente tienen que ser los medios por los que nos enteremos de este tipo de asuntos, sino que tienen que ser los fiscales especializados en este caso o la Procuraduría General de la República quien debería de llevar a cabo unas investigaciones de esta envergadura. Te interrumpo antes de llegar a la Procuraduría y a su responsabilidad de realizar las investigaciones a partir de la información oficial con la que ya se contaba, para preguntarte, ¿te da la impresión, crees posible que este escándalo, a pesar de su magnitud, quede borrado en el tiempo de los debates públicos y se olvide, llegue al olvido colectivo en poco tiempo? Me da la impresión de que eso puede suceder. Y el indicio que yo tengo es que los otros medios de comunicación vagamente retomaron este reportaje, que es una investigación muy seria y muy complicada de hacer. Y eso te habla de que la repercusión que otros medios están pensando de los casos de corrupción es muy baja. Es decir, no está dentro de la agenda de los medios de comunicación. Gran tema este que está señalando. Es un tema muy preocupante, Pedro, porque como tú sabes, los medios de comunicación en muchos sentidos marcan la agenda de investigación de los gobiernos. Y construyen contextos de exigencia de opinión pública. Desde luego, y si lo que se busca es no darle visibilidad a estos casos, que son escandalosos, que son extraordinariamente amplios y muy documentados ya por las grandes capacidades que tenemos en la sociedad civil y en nuestros medios de comunicación, algunos, pues entonces lo que tienes es que estos casos no van a trascender. Okay. Entonces lo primero que tendría que suceder es esa trascendencia que tendría hacia la opinión pública. Hacia la opinión pública. Okay. Todo México tendría que estar enterado de esto y de la manera, porque además cumplen una función didáctica, Pedro. Ahora tenemos que estar todos enterados de cuál es el modo de operar de estas redes de corrupción. Y eso es fundamental que se empiece a conocer. Y segundo, lo que tiene que pasar que las instituciones. Las instituciones tienen pues una carga muy amplia que desde luego tienen que empezar a trabajar en eso. Hay un reclamo social ya para que tanto la Auditoría Superior de la Federación entregue más información sobre estos casos, como también la Secretaría de la Función Pública documente con más detalle qué sabía, hasta qué grado sabían estas instituciones que estos hechos de corrupción estaban sucediendo, para después poder entender cuál era entonces el papel de ellas como denunciantes y conocedoras y denunciantes de estos hechos ante las instituciones de justicia que tienen las capacidades y las funciones de ahora sí hacer la investigación y sancionar, porque como sabemos ni la Secretaría de la Función Pública tiene todas esas funciones, ni la Auditoría Superior de la Federación. Y segundo, entender desde el punto de la responsabilidad de funcionarios públicos en qué paso van las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, que sí tiene la posibilidad de interponer responsabilidades a todos los funcionarios que pudieron participar. O sea, las sanciones serían por dos vías, sanciones de carácter administrativo para los funcionarios públicos a través de la Secretaría de la Función Pública y eventualmente sanciones de tipo penal a cargo de la Procuraduría General de la República. Así Esa sería, digamos, la doble vía. Esas son las dos vías que existen. En una tiene consecuencias jurídicas directamente vinculadas a los responsables, como penalizaciones para los mismos responsables, y en otra tiene no solamente consecuencias jurídicas para los responsables, sino también para encontrar el origen y el destino de estos recursos y la recuperación de los recursos que fueron desviados y que fueron perdidos, que le hicieron un daño a la nación y en esa gran pérdida, ¿no? Isa, nos hablas de miles de millones de pesos. Eso me lleva a suponer, tú tampoco lo sabes de cierto, porque nadie lo sabe, pero que pueden haber miles de personas involucradas. Y en ese sentido que estamos enfrentando un tema de una gran red, y esa red pues ha de ser una red poderosa. ¿Tú crees que sea posible llevar a cabo investigaciones que en realidad tengan consecuencias? ¿O te da la impresión de que al final se va a imponer la impunidad precisamente por el poder de quienes estén involucrados? Yo creo que tocas el tema fundamental, cómo lograr identificar estas redes para poder cumplir con el objetivo de las sanciones y no perpetuar el esquema de impunidad en el que estamos insertos. Y aquí tenemos muy pocas herramientas todavía. Digamos que periodísticamente lo que hicieron estos periodistas y estas organizaciones en su trabajo fue identificar a algunas de esas personas
por los documentos que existen, los nombres, las firmas, los propietarios de esas empresas y desde luego los funcionarios que tuvieron que haber pasado por las áreas jurídicas y de contratación, tanto de las universidades como de las instituciones, las secretarías de gobierno. Y ahí puedes encontrar un poco la red y decir, bueno, por las firmas, por los documentos, estas son las personas que están implicadas. Pero eso no te da toda la red, como bien dices tú. Eso te da solamente una fracción documentada de la red. Hay un porcentaje muy amplio en estudios sociales, esto se conoce como estudios de análisis de redes, que puede ser todavía un 60-70% de la red, del cúmulo de red general, que no está identificada y que no se puede identificar solamente por los documentos que constan en los expedientes o en los archivos públicos, sino que se tiene que identificar a partir de otros métodos de investigación que pueden ser judiciales, desde luego, porque judicialmente sí se tienen esas facultades de hacer preguntas y que la gente te las conteste, y métodos académicos, científicos que nos permiten vincular no solamente por parentesco, sino también por las relaciones o sus datos relacionales en el pasado, en dónde estuvieron antes, en qué instituciones pudieron haber estado antes y dónde compartían esas instituciones contextos similares, estos funcionarios, y observar por dónde tuvo que haber pasado el proceso de sanción y por dónde se obstaculizó, ¿no? Hasta dónde se quedó truncado. El rol que debería de jugar ante esto que nos acabas de describir, el nuevo, apenas en, digamos, formación Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está, digamos, en una fase complicada también de organización y vale la pena decirlo porque parecería que ya en el momento en el que se aprobó la ley este sistema ya existe, ya opera y ya puede empezar a hacer un trabajo más ejecutivo y más robusto. Nos damos cuenta de que esto no necesariamente es así. Pasan fases de implementación y fases en las que este sistema se empieza a coordinar y va a ir poco a poco a funcionar. La primera fase es claramente que ya tenemos un comité de ciudadanos formado por ciudadanos honorables que desde luego están preocupados y tienen este tema en la mira. Y ahora lo que pueden hacer ellos es empezar a exigir cuentas y a exigir movimiento a las instituciones que son parte misma del sistema, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República. Ellos como ciudadanos pueden empezar a determinar y a exigir que se entregue más información y que se empiece a informar a la ciudadanía y a ellos mismos, a este mismo comité ciudadano, cuáles son las acciones que se están empezando a tomar, ¿no? Este comité puede denunciarnos en algún momento y decir, oigan, no nos informaron nada, pedimos información y no nos entregaron. O puede denunciar, pedimos que se hicieran actividades y acciones y nadie accionó nada. Y eso nos levanta una alerta social muy importante porque entonces podemos empezar a accionar otros mecanismos mucho más potentes que estos, como pueden ser amparos, litigios estratégicos que puedan llevar a una acción mucho más complicada, como por ejemplo solicitar información que se considera reservada y obtenerla por vía legal. Nos has hecho notar que acá tenemos información generada y organizada desde la sociedad civil y desde el periodismo que interpela a las instituciones que deben de tomar acciones. ¿Y qué papel juega la academia? Porque además lo digo porque lo sé y también por eso y por muchas otras razones estás acá. Tú coordinas un proyecto importante de observatorio en materia de corrupción e impunidad. Pues nos toca a nosotros ayudar y contribuir en esta difusión. Primero, el Observatorio Anticorrupción de la UNAM es un observatorio que lo que busca es difundir y hacer conocimiento de los hechos de corrupción. Parece que todo lo ilícito en México pudiera ser corrupción, pero no necesariamente es así. Y eso no es así porque no sabemos a qué le podemos llamar formalmente corrupción y qué no. Así que el observatorio busca en primer momento definir bien claramente estas ideas. Y segundo, mostrar estos modos de operar, porque los tenemos que conocer todos. No puede ser que nos vean la cara como ciudadanos y nos pidan que formemos una institución o una empresa y no nos enteremos de que van a triangular de recursos. Necesitamos ciudadanía informada para que no seamos parte, cómplices
o participemos de este tipo de actividades. Y también lo que hace el observatorio es aportar esa información que nos falta, ¿no? Todos estos elementos blancos de las redes de complicidad, estamos desarrollando metodologías científicas para poderlas, estadísticas, para poder complementar esa información y lograr que la información quede mucho más explícita. ¿Por qué? Porque después estos organismos del Sistema Nacional Anticorrupción van a necesitar esa información para poder exigir la sanción y las repercusiones. Pues muchísimas gracias, Isa. Nos has ayudado a entender no solamente qué es lo que ha sucedido, sino también qué es lo que debería de estar sucediendo, pero algo también muy importante que no quiero dejar implícito. Nos ha ayudado a entender cuál debe ser el papel de las universidades públicas, el contribuir a combatir la corrupción y el no prestarse a formar parte de ella. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los martes, la próxima semana.